En primer lugar, muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, su dirección general, dirección académica y coordinaciones de área, le damos la más cordial bienvenida a este nuestro quinto taller de formación avanzada, denominado Análisis de Datos Cualitativos, el cual forma parte de las actividades del proyecto temático en educación de universidades estatales Red 21.995 y de la programación de nuestro instituto. Este taller contará con un relator y 3 sesiones de trabajo, el cual se inicia hoy 4 de octubre y tiene por objetivos fortalecer la formación en investigación educativa en las universidades estatales y entregar herramientas fundamentales para interpretar los resultados de técnicas estadísticas entregadas por el software en vivo en su versión 14. En esta primera sesión tengo el agrado de presentar a nuestro relator, el académico investigador Luis Cortés Picasso. Él es doctor en educación artística, enseñanza y aprendizaje de las artes virtuales y experto universitario en educación artística, ambos otorgados por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es pintor y licenciado en artes visuales por la Universidad de Chile. Es actual profesor titular en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en el Departamento de Artes Visuales, en donde se desempeña como docente e investigador en el área pedagógica artística visual. Además, integra el claustro académico y es coordinador del programa de magíster en didácticas contemporáneas de las áreas visuales y coordinador de investigación del Departamento de Artes Visuales. Con activa participación como investigador responsable en proyectos de investigación interna y publicaciones en revistas de corriente principal, mayoritariamente en el área de las artes visuales. Dejo con ustedes a nuestro relator, el doctor Luis Cortés Picasso. Buenos días, gracias Verónica por la presentación. Eh, bueno, eh, vamos a comenzar este, este curso que consta de 3 etapas en torno al modo en cómo opera técnicamente y semánticamente el software en vivo 14. El software en vivo, si bien es cierto, es un software que principalmente permite analizar información y tratarla de manera cualitativa, eh, arroja porcentaje, ¿no? Arroja números. A pesar de ello, arroja números, arroja cifras. No obstante, sigue siendo un software de carácter cualitativo, puesto que el porcentaje o los números que arroja no amerita ser un software de carácter cuantitativo, ¿no? Eh, Digo unas sesiones de carácter técnico y semántico, principalmente porque la operatividad la manera de operar del software eh, es en términos que el software no piensa, ¿no? El que piensa es uno. Y el carácter semántico, por lo tanto, se lo otorga uno. ¿Mm? El software es una ayuda, es un instrumento, un medio para cumplir fines, y el carácter, el sentido, el significado y las relaciones semánticas que se establezcan en el interior del software, se las otorga el investigador o investigadora según los objetivos que tengan en mente, ¿no? El software ahora está en su versión 14. Esto comenzó con el en vivo 11, ahora va en su versión 14. Y yo, claro, lo conocí en su primera versión, 11. Y personalmente, en términos académicos, me ha ayudado mucho a organizarme, ¿no? Es como
una gran ayuda, un gran instrumento para poder organizar mucha y muchísima y múltiples formas de información, múltiples formatos de información. El, la versión 2011, una de las grandes preocupaciones de los investigadores, allá por los años 2016-2015, era a ver si acaso el software transcribía. En aquel entonces no lo hacía, y ahora en la actualidad sí lo hace. No obstante, tiene ciertos requerimientos, me refiero a transcripciones de audio. Tiene ciertos requerimientos en formatos, es decir, el MP4 de los celulares no lo reconoce directamente, sino bien va directamente a reconocer el MP3. Y lamentablemente eso tiene un costo, y los que tienen licencia del software de una otra manera tendrían que pagar por el servicio, ¿no? Independientemente que lo tenga el software, ¿ya? Yo quisiera decir que el software, una de las virtudes que tiene es que soporta, como dije anteriormente, mucha información de distintos formatos y soporta muchos gigas de información. Entonces, este software vendría a ser como una carpeta de un proyecto, lo que permite eh, dar, y lo que da lugar a crear distintas carpetas, ¿no? Es decir, uno puede estar en desarrollo con un proyecto de cierta naturaleza, le pone el título al proyecto y lo guarda en su escritorio. Eso va a tener un peso, va a tener una cantidad de información determinada. Y paralelamente uno puede abrir otra carpeta y así simultáneamente puede estar simultáneamente trabajando en tres investigaciones a la vez. Esa es una de las grandes virtudes del software. Ahora, cada carpeta se guarda con un nombre que le diferencie una de la otra, ¿no? Y al momento de abrir el software, uno escoge qué carpeta abrir. Si la carpeta número 1, la carpeta número 2, la carpeta número 3. Y dependiendo de la capacidad que tenga cada computador, uno puede trabajar simultáneamente con las tres investigaciones a la vez, ¿no? Pero lo que se haga en una carpeta no se va a hacer en otra carpeta o en otro programa. Ya, eso es importante señalarlo, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver cuestiones primarias, básicas, que nos va a permitir esclarecer las funciones básicas del software, y vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes después, una vez que terminen la sesión, lo puedan ejecutar. Yo después les voy a pasar un link eh, que, que les va a permitir descargar el software de manera gratuita por un lapso de tiempo de 14 días, ¿ya? ¿Por qué 14 días? Porque el día 15 es el mismo día cuando uno ya lo descarga. Y ahí empieza el número 14. O sea, son 14 días para atrás, ¿ya? Después de 14 días, yo lo digo así porque cuando comencé a usar el software, eh, nunca lo compré el software. Siempre la universidad me otorgaba la licencia. De hecho, en la institución donde yo trabajo, la licencia la tiene comprada la universidad para una cierta cantidad de investigadores. Pero cuando yo no tenía acceso al software, lo tenía que descargar y me duraba 14 días. Y cuando yo lo descargaba en un computador, no lo podía volver a cargar nunca más. Pasaban los 14 días, el computador reconocía el software o el software reconocía el computador y no lo podía volver a cargar. Lo que tenía que hacer era conseguirme otro computador y volver a cargarlo otros 14 días en otro momento. Llegué a conseguirme 3 computadores distintos para poder cargarlo, ¿ya? Para que se hagan una idea de, de la, del marketing que hay detrás, ¿no? O sea, al final te obligan a comprarlo, ¿no? Bien, eh, vamos a ver acá, compartir pantalla, aquí está. Um, Ahí creo que se ve. Bien, voy a achicar esta pantalla porque no dejan ver bien. Bien, como les dije anteriormente, cuando uno ingresa al software, el software tiene la amabilidad de entregar ciertos tips básicos para su operatividad técnica, ¿ya?
Y aquí hay cuatro instrucciones, cuatro iconos que hacen alusión a las instrucciones del modo en cómo opera. ¿Ya? Eh, el, Como lo dice allí, es un software para análisis de datos cualitativos, ¿cierto? Es un inicio sencillo y, como le dije anteriormente, con la capacidad que tiene de almacenar información, es el equivalente a lo que dice ahí el informativo respecto de su poder, ¿no? Bien, hay una cuestión básica, mínima, que es el modo en cómo se importa la información y ahí vamos a ver algunos ejemplos de importar documentos, textos en PDF. Vamos a ver el modo cómo se incorporan audios, también imágenes y también un modo muy virtuoso de operar que tiene el software con Mendeley. Entonces, si es posible, ustedes háganse una cuenta o levántense o dense alta en una cuenta en Mendeley, que es un gestor bibliográfico, que es el, que es el gestor bibliográfico que opera con NVIDIA, ¿ya? Y la importación de información permite eh, establecer dos diferencias. Una importación de carácter directa, que es la que directamente uno establece con su computador, es decir, si las imágenes, los audios, los documentos en PDF están en carpetas internas en el computador de cada uno y de cada una, esa es una importación directa, ¿no? Yo le llamo así importación directa, ¿no? Pero esa es la importación básica. Luego, el otro modo de importación es la que les hice referencia anteriormente, que es a través de gestores bibliográficos. Yo ocupo Mendeley y Mendeley lo que permite es que uno tenga una cuenta y en esa cuenta, que es gratuita, eh, uno puede ir subiendo aquellas referencias bibliográficas PDF de las revistas indexadas o no indexadas que uno revise constantemente. Y lo que hace Mendeley es organizarlas y a su vez hacerte invitaciones para que aceptes otros papers de tu misma línea de trabajo, que es más o menos lo que hace Google Academic cuando tú tienes un perfil en Google. Google lo que hace es, sabe muy bien en qué área tú investigas y te recomienda, ¿no? Lo que hace Mendeley es también recomendarte directamente el paper. La diferencia con Google Academic y Mendeley es que Mendeley es una librería, una biblioteca de información. Y al momento de importar los documentos, los permite importar con la citación que corresponde en APA 7 con la norma de citación que uno necesite, ¿ya? Esa es la gran comodidad de trabajar con Mendeley. No podría trabajar no con Mendeley, lo podría hacer de manera indirecta, o sea, directa, perdón, es decir, teniendo uno guardado el documento PDF en su computador e importarlo de manera directa al interior del software, ¿ya? Entonces son dos modos de importación, ¿ya? El directo y el indirecto, ¿no? Vuelvo a repetir, el directo es directamente desde las carpetas del computador de cada una, y de manera indirecta, que es una importación externa de documentos externos como es el de Mendeley, ¿ya? Una vez iniciada esa etapa eh, de importación, lo que va a suceder es que viene automáticamente un proceso de organización. Un proceso de organización que el software eh, ejecuta. Sí, tienes razón. Sí, mejor voy a entrar por el Perdón, celular, ¿no? continúo. Entonces, como estaba diciendo, la organización que hace el software es en función de cómo uno trata la información. Ya vuelvo a repetir. Eh, ya, continúo. Al momento de importar, la información queda almacenada dentro del software y la organización de toda esta información importada va a depender de un proceso que no aparece aquí mencionado entre importación y organización, que es el proceso de codificación, ¿ya?
El proceso de codificación, que lo vamos a explicar, es un proceso que al momento de tratar la información importada, eh, el codificar la información importada va a, a terminar y va a concluir un proceso organizativo. ¿Cómo lo explico? A ver, si yo tengo un documento PDF de un artículo X y a mí me interesa algo dicho en ese artículo, yo lo selecciono, ¿no? Con el mouse, lo selecciono. Y al momento de seleccionarlo, yo le doy una orden al software. Esa orden que yo le doy al software es, por favor, ubícalo en una carpeta que yo voy a llamar de tal manera, ¿no? Carpeta A, ¿no? Y de esa manera voy a hacer lo mismo con los otros documentos que estoy importando. Si importo una imagen, esa imagen lo más probable es que tenga relación quizás también con la carpeta A. O puedo dar lugar a una carpeta B, a una carpeta C, a una carpeta D, infinitas veces carpetas. Y esa organización se va a armar virtuosamente de manera en vivo, es decir, inmediatamente, ¿no? Entonces, entre importación y organización hay un proceso clave que es de codificación. Y uno cuando codifica, se comienza a organizar la información. Y ahí vuelvo a lo que dije anteriormente. El software es un aparato técnico que no piensa, opera simplemente, y quien le da el mandato, ¿no? O el carácter significativo o el carácter, yo podría llamarlo semántico, respecto de aquello que selecciona y el modo como lo organizo, lo otorga el investigador o la investigadora, ¿ya? Es decir, aquí es clave el objetivo que tiene uno en el trabajo, el foco de estudio, los sujetos en estudio. ¿Por qué? Porque como en toda investigación, uno parte de un problema y este problema se abre infinitamente, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta de que, que desde muy poca información, esta organización se puede abrir infinitamente, ¿ya? Y eso puede ser muy bueno, pero a la vez puede ser muy perjudicial en el desarrollo mismo del trabajo, ¿ya? Posteriormente, al de la organización, viene el paso de exploración. Y la exploración es un proceso automático, al igual que la centralización. Es decir, organizar, explorar y centralizar son operaciones que hace el software de manera automática. Es decir, cuando uno importa información, uno está pensando en su objetivo de trabajo. Cuando uno codifica, uno está pensando y reflexionando en el objeto de su trabajo de investigación. Cuando uno codifica, esa información se organiza inmediatamente. Y al momento de querer explorar información, esa exploración se hace de manera automática. Al momento de ver visualizado en mapas o en nubes de palabras o en gráficos, lo que sea, esa información aparece de manera automática. Es por eso que el codificar es el proceso más importante para cumplir con los objetivos del trabajo de investigación, ¿ya? Lo digo así porque a mí me pasó cuando empecé a ocupar el software que estaba codificando mal, no entendía por qué la organización me salía como yo no quería, ¿no? O me salía una organización que no cumplía con mis objetivos, y era porque estaba codificando de manera incorrecta. De manera incorrecta en términos de que no me estaba centrando en el objetivo de investigación, ¿ya? Y de la misma manera, pues, de manera automática, explorar, el software lo que hace es sacar las referencias y las fuentes de información. Es decir, esto es muy similar a, a lo que sucede cuando uno lo hacía manualmente. Uno leía, tenía fichas, organizaba la información, armaba categorías y después armaba subcategorías y después se engolosinaba mucho uno y armaba subcategorías y así infinitamente, ¿no? Iba afinando la mirada. Y esa exploración al final el software la hace de manera automática, eh, que es el equivalente al modo de categorizar y de subcategorizar, ¿no? Y eso es el equivalente. No lo llama así el software, pero para que se hagan una idea, es más o menos aquí. El centralizar es cuando aparecen los mapas de manera automática, aparecen los gráficos, la nube de palabras. Y lo más interesante de todo esto es que toda aquella información que uno obtiene
se puede obtener reportada en Excel y también en Word, ¿no? Es decir, puede armar carpetas, se exporta la información, ¿no? Bien. Entonces, respecto de la importación, nos vamos a encontrar cuando ustedes se den de alta en el software de manera gratuita que dura 14 días. eh, Como lo dice allí, es una importación, un proceso fácil, como lo dice, pero que puede ser fácil porque técnicamente es fácil, pero resulta ser que la complejidad que tiene que estar relacionada con el foco de investigación de cada uno y cada una. Entonces, les va a suceder que los archivos les va a comenzar a aparecer en una carpeta, ¿ya? Que se llama datos. Y ahí va a desplegarse una cantidad de archivos, ¿ya? En la carpeta datos del software, que tiene más o menos la misma organización que vemos acá, en azulito, en este lado izquierdo, va a aparecer toda la información en azul, y en la parte gris superior, el control de mando, el menú, por decirlo de una manera, ¿ya? Todos los menús están en la parte superior, y entre todos los menús que aparece el icono importar, y es allí donde uno importa, ¿ya? Al momento de importar, va a aparecer inmediatamente en esta vista en detalle, donde van a empezar a aparecer la lista de documentos, ¿cierto? Y eso se van a incorporar en los archivos, que uno a cada archivo le va colocando nombres, ¿no? Entonces, es clave esta importancia porque cuando uno importa datos, uno puede importar archivos de distinta naturaleza, ¿no? Archivos de audio, como lo dije, archivos de textos en PDF, que no necesariamente son textos en PDF de revistas. Puede establecer un criterio, por ejemplo, libros de textos en PDF. Estos que, por ejemplo, ya lo vamos a ver en algunos casos con los textos que yo trabajo muchísimo, que son los textos eh, de memoriachilena.cl, que son textos en PDF que son antiguos, ¿ya? Hago una distinción de esos textos en relación a los textos PDF de las revistas, ¿cierto? Que los pongo allí con el título y todo lo demás, y hago una diferencia entre archivo de imagen, archivo de audio, archivo PDF libro y archivo PDF de revista, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden establecer la cantidad de archivos que ustedes requieran, ¿no? Y a medida que uno lo va incorporando, aquí se hace una ensalada de documentación. Lo que hay que hacer después es organizar ese platito en esta parrilla de datos, ¿ya? Aquí en la vista en detalle va a aparecer todo, ¿ya? Esa organización es clave porque eso ya va dando las directrices de qué fuentes de trabajo estoy consultando, va a dar las directrices del foco de intencionalidad del trabajo, es decir, no es cualquier literatura, no es cualquier texto, no es cualquier imagen, no es cualquier audio, es algo que tiene relación directa con el trabajo de investigación, ¿ya? Eh, Aquí aparece lo que no aparecía en principio, que era el crear códigos o codificar, que es lo clave, ¿no? Cuando uno tiene las carpetas de datos organizaditas, ¿cierto? En el menú, en la parte crear, uno puede codificar esa información, ¿ya? Es decir, aquí vemos un ejemplo donde está la manito. Vamos a ver un ejemplo donde aparece la manito, en donde yo aquí puedo estar consultando un texto en PDF, que tiene muchas líneas, ¿cierto? Mucho texto, muchas líneas, pero de todo el texto a mí solo me interesa esa parte del texto, donde aparece la manito, ¿ya? Entonces aquí hay varias posibilidades. Como yo tengo seleccionado esta información de este texto, yo lo puedo arrastrar a una codificación nueva, o puedo inmediatamente seleccionar y no ponerle nombre a esa codificación. Son dos modos de codificación. Hay otros más, pero los más básicos y los más rápidos son seleccionar la información del texto en PDF o el paper, lo que sea, ¿cierto? O la imagen, pero aquí estamos viendo el caso de un texto porque tiene distintas líneas. Seleccionamos el párrafo que nos interesa del texto y inmediatamente le colocamos un nombre a ese párrafo. ¿Qué sé yo? Puede ser, vamos a ver un ejemplo de el trabajo con las infancias, ¿no? Un ejemplo que traigo a colación respecto a un proyecto que estoy desarrollando. Por ejemplo, si habla de las niñeces, ¿cierto? De niños y niñas de primera infancia,
Yo escojo ese texto que me interesa y lo codifico y le coloco un nombre. Niñeces, primera infancia. Y lo pongo en codificación. Entonces me va a aparecer una primera codificación. Pa, 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 pa. Si después yo incorporo otro texto distinto a este, puede ser un texto que no tiene relación con la niñez, pero tiene relación con la educación en niños y niñas a partir de la educación de párvulo. Es un texto que dice relación con la educación parvularia, por ejemplo. A mí me interesa mucho lo que dice las bases curriculares de la hilo selección. Codifico de manera directa, sin nombre, o codifico colocándole un nombre directo a esa selección. Les puedo colocar una codificación, educación de la primera infancia. Y ahí tengo dos códigos distintos. El primero, primera infancia, niñeces, niños y niñas, ¿cierto? Y luego educación de la primera infancia, que son códigos distintos. ¿Ok? Y eso es súper importante porque como hay dos códigos distintos, pueden haber muchos más. Y los códigos son el modo de aglutinar información que provienen de distintas fuentes. ¿Ya? Porque en ese código de primera infancia yo puedo tener audio, puedo tener textos, video e imágenes, ¿no? Y en el otro código también puedo tener distinta información de distintas fuentes. Lo importante es que yo voy a tener mis temas de investigación codificados bajo lo que yo necesito buscar, no lo que necesita buscar otra persona. ¿Ya? O sea, suena un poco egoísta, pero en el fondo es así porque nos centramos de esa manera en lo que yo quiero buscar, ¿ok? O lo que tú necesitas buscar, ¿no? Entonces, ese proceso de codificación, como lo dice ahí, son muchas las formas de codificar en vivo. Yo voy a explicar dos, que es la manera directa y la manera de, podríamos llamarlo indirecta, que es colocarle el nombre de manera indirecta a la selección, ¿no? Ahí vamos a explicar más o menos. Pero hay dos, yo voy a explicar dos modos de codificación, pero hay muchos más, que son más, eh, eh, como como uno copia y pega, ¿no? También uno lo puede codificar, o arrastrando, que es muy distinto. Copiar y pegar también tiene la virtud del software de copiar y pegar para codificar. También tiene la virtud de arrastrar la información, como cuando uno lo ocupa en otra instancia, ¿no? ¿No? Entonces la carpeta de código se va armando en la medida que yo voy incorporando archivos previamente, ¿ya? Ahora, este proceso, si bien es cierto, lo que estoy explicando tiene un carácter unidireccional, es decir, parte de un punto y termina en otro, uno también puede volver atrás, es decir, puede volver a incorporar más información, puede volver a codificar, puede volver a redecodificar. ¿Ya? Si a mí no me gustó la codificación como la hice, resulta que no es niñeces, resulta que son niñas y no niñeces, le cambio el nombre y organizo la información, ¿no? Entonces uno puede estar moviendo constantemente la información. ¿Por qué este proceso es clave? Este proceso demanda mucho tiempo. Esto es lo que llamo tratamiento de la información consultada. ¿Por qué es tan clave? Porque después viene un proceso automático, que es el de organizar, que es el proceso de ver los mapas, de ver las letras, ver los gráficos. Y si está mal codificado, no vamos a obtener los resultados que yo esperaba obtener, ¿ya? Entonces hay que volver atrás, ¿ya? Y eso es tiempo, ¿no? Entonces, eh, en la carpeta, como dice acá, en el menú, en el link crear, uno va creando la información, la va subiendo, se va a desplegar en este panel de visualización. Vuelvo a repetir, uno puede codificar de manera directa, como dice la manito en rojo, va directamente a la codificación, o puede seleccionar y colocarle nombre, y después va a aparecer igual en la codificación. Y uno puede codificar múltiples informaciones en base a temas, ¿ya? Bien. Los casos. Los casos es, yo lo llamaría, en términos simples en investigación, que son los criterios de inclusión que yo establecí para seleccionar y trabajar con esa información y no con otra, ¿ya? Entonces tiene que ver con las personas con las cuales yo estoy trabajando, si en el caso que estoy haciendo entrevistas, con los lugares que pueden ser distintos establecimientos educativos, ¿no? Jardines infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias o terciarias, que son las escuelas universitarias, ¿cierto? O organizaciones, ¿no? O sea, es el criterio
o los criterios de inclusión que definí previamente para trabajar con esas personas en esos lugares, de esas edades, de esas características, para establecer los criterios de inclusión, como dije anteriormente, pero que me permiten levantar los distintos casos, ¿ya? Entonces puedo tener casos por edades, según edades, puedo tener casos según género, según lugar de procedencia, puedo tener casos según niveles educativos, ¿cierto? O espacios geográficos o demográficos X, ¿no? Entonces, eso permite separar y diseccionar la información que estoy trabajando, ¿ya? Porque de esa manera yo puedo obtener más información de la que yo esperaba, y eso es lo que hace este software, que aquí el software ya, habiéndole dado la indicación de organizar los archivos, codificar y organizar los casos, uno le está dando el mandato al software que organice según los criterios que uno está estableciendo. Pero como es tanta la información, el software tiene la virtud de ayudarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que esta información, si uno la trabaja en el computador, en el escritorio, en una carpeta, uno tiene que ir cada vez a abrir la carpetita, tiene que consultar el audio por separado, tiene que consultar la imagen para ver si... Incluso uno dice, si este audio que dijo esta persona se relaciona con lo que dijo este señor en este paper y que está relacionado con esta imagen que consulté. Claro, eso lo puede decir en base a una tríada entre tres fuentes, pero resulta que el software establece la tríada entre múltiples fuentes a la vez. Y esa es una de las virtudes que tiene el software, ¿ya? Entonces, esos son atributos que se le asignan a los casos. Y lo más interesante de estos casos es que cuando uno lo ve en la pantallita aquí en esta organización de casos donde aparece la manito, ¿cierto? Uno puede ver el listado del modo como está organizado los casos. Pero lo más interesante del software es que uno pincha arriba del caso y le pide que haga un reporte en Excel, ¿ya? O en Word, ¿ya? Y yo por lo general ocupo el reporte en Excel. Y ese reporte en Excel es el que a mí me ha permitido poner en los papers o los proyectos de investigación para demostrar que se han obtenido resultados, porque de esa manera se obtienen lo que yo llamo las categorías, las subcategorías y las subcategorías de cada uno, ¿ya? Entonces, esa es la virtud del software, que permite trabajar en esta plataforma, pero a la vez le permite a su vez obtener reportes en el mismo software en la pantalla, pero también en formatos PDF y en Excel. Disculpen, en formato Word y en Excel, ¿ya? Las notas eh, también permiten, al igual que los memos, yo ocupo mucho las notas, ¿ya? También aparece en crear. Aparece aquí en el icono crear, pero uno se puede dar cuenta que lo puede hacer automáticamente estable- eh, pinchando o, qué sé yo, seleccionando algo que uno quiera anotar, ¿no? Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y la anotación es muy buena porque eso le permite después organizar la distinta información que tiene. Es decir, las notas son, eh, como lo dice la palabra, son notas al pie de página, y que efectivamente el software en esta pantallita, uno tiene el documento íntegro, selecciona lo que quiere anotar y abajito, en un pie de página, en la misma pantallita, escribe, bueno, esto que estoy seleccionando dice relación con este tema, ¿no? Y así, uno puede establecer múltiples notas y puede establecer familias de notas, después organizarlos en función de las características semánticas que tiene cada una de las notas, ¿ya? Las consultas es algo que ya es a palabras mayores, porque resulta que eh, hay distintos modos de consultar la información, eh, y esto es lo que al final uno mandata al software qué es lo que quiere consultar. Si uno fue súper riguroso en el modo de organizar la información según los criterios de inclusión de su proyecto, me vuelvo al caso vuelvo al caso de los casos, ¿no? De organización de casos, uno puede consultar y seleccionar. Quiero consultar según el caso de edad, entre paréntesis, el criterio de inclusión, ¿ya? Entonces van a aparecer todos los sujetos de tal edad, organizados según el foco de investigación que estoy organizando. Quiero consultar la información según el lugar geográfico o el nivel educativo.
¿ya? Pongamos el ejemplo en el nivel educativo, básica, media o universitaria. Y ahí organiza los casos según. Es más, quiero consultar la información según edad, nivel educativo y género. Es decir, tengo implico tres variables y al software le doy una orden que organice esa consulta para que me la exponga. Y eso se puede exportar en Excel o en Word o lo puedo sacar de allí mismo, ¿no? Bien, eso es la consulta de los casos que ayuda muchísimo. También permite generar gráficos. Estos gráficos aquí aparece son modos de visualización, permite gráficos, mapas, este tipo de organización, este tipo de diagrama o este tipo también de diagrama. ¿Ya? Aquí aparecen los nombres que se les otorga a cada uno, gráfico de barras, mapas mentales, diagramas jerárquicos, de conglomerado, gráficos de proyección solar y muchos más. No aparece la nube de palabras porque la nube de palabras es como algo que uno lo puede hacer constantemente y, y no ayuda mucho la nube de palabras porque aparecen desde los monosílabos hasta las palabras o conceptos más complejos, entonces no ayuda mucho. Es bonito, sí es bonito, pero es más interesante el gráfico de barras, como les dije anteriormente, si bien es cierto es un software cualitativo, permite obtener porcentajes, permite obtener números, y eso a uno a su vez le permite analizar la información cualitativamente en función de los porcentajes. ¿Ya? Los mapas mentales uno los puede mover. El software genera mapas mentales de manera automática, pero uno los puede rediseñar y mover, porque tiene esa virtud de que uno puede mover el mapa según como le estime conveniente, ¿no? Y una de las virtudes que tiene todos estos elementos es que cuando uno pincha una barra de un gráfico, inmediatamente al ladito con el botón derecho aparece a qué porcentaje corresponde. Uno puede pinchar la barra y se despliega la información íntegra, toda la información que tiene relación con esa barra. Si uno va al mapa y pincha botón derecho en una de las circunferencias que aparecen en el mapa, se pincha y aparece la información íntegra que está en toda esa información. Y eso es genial. Eso es genial, ¿no? Porque uno puede, en un paper o en una investigación, puede poner el gráfico, puede poner la barra, pero ¿y dónde está la información? Pues la información está allí. Si uno pincha en el circulito o pincha en la barra y la extrae, ¿no? Lo mismo en el mapa jerárquico, que es la misma organización del gráfico de barra por porcentaje, pero de una manera más bidimensional, más plana, ¿no? Y lo pinta de una manera y lo pinta. Este de acá, el conglomerado, no, la verdad es que no lo uso mucho y la verdad es que nunca lo he entendido. Que no, o no lo he usado, no lo sé, no lo sé usar, ¿no? El diagrama también no lo ocupo mucho, ocupo más personalmente el término académico, el código de barra, el mapa y este conglomerado jerárquico. Y según la función del trabajo, del objetivo del trabajo, uno va escribiéndose preferentemente más que a uno a que otro. ¿Ya? Lamentablemente, lo digo así, yo he enviado paper a revistas y he puesto reportes de en vivo muy bonitos, o sea, es un diseño espectacular, con mucho color, son gráficos en 3D, qué sé yo, y las revistas por lo general siempre me piden que saque eso, a pesar de que sea muy bonito, muy atractivo estéticamente, dicen sáquelo, ponga la información más dura. Y claro, tienen razón, porque al final uno no tiene por qué estar poniendo reportes visuales estéticos de en vivo en el paper, porque en el fondo ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es poner la información pura y dura, ¿no? Y lo que al final uno opta es sacando el reporte en Excel, que estéticamente es muy fome, muy aburrido, pero al final tiene la información íntegra. La misma que está en el código de barra, en el mapa estéticamente bello, está en el reporte Excel, pero dicho de una manera diferente, ¿no? Lo digo porque me ha pasado, ¿no? Eh, bueno, centralizar es que uno puede organizar toda la información anterior a través de módulos, ¿no? Eh, lo que implica que no tiene que abandonar en vivo, encuentra esta característica de ficha. Eso ya es una instancia mucho eh, es como lo que había dicho anteriormente, que eh, hace, por ejemplo, la transcripción.
como dice, no vayas a transcribir aparte, transcríbelo dentro del software, que es posible, pero hay que pagar, ¿ya? La integración con Outlook, con Word, Excel, sí, que ya lo dije anteriormente, es decir, uno saca reportes, puede mandar correos, enviar correos, y una de las cosas más interesantes es que si uno o una trabaja en un proyecto de investigación colaborativo con otros, uno puede compartir este software de esta carpeta con el equipo de investigación. Si estás en Punta Arenas, en Santiago o en Iquique, puedes trabajar en línea los tres investigadores con el mismo software, ¿ya? Y ver y verificar la misma información, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es primeramente. Entonces, cuando ustedes descarguen el software, yo esto se los voy a dejar como tareita para la siguiente sesión, eh, porque si no, no nos va a dar tiempo. Si empezamos son bastantes las personas que están presentes hoy en día, e ir monitoreando qué es lo que se vaya haciendo es súper complejo. Entonces yo les voy a dejar como tarea que para la próxima sesión se den de alta en el software. Yo voy a buscar la versión más apropiada, gratuita, para que la puedan descargar. Tengo que ser sincero, me ha costado mucho encontrar la versión gratuita fidedigna, porque muchos otros programas que también lo ofrecen, pero hay que tener cuidado porque uno puede estar guardando en el computador cualquier cosa, ¿no? Entonces voy a tomarme un tiempo para eh, enviarles a través de Verónica el link más apropiado para que descarguen gratuitamente el software durante estos 14 días, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es cuando uno descarga el software, aparece esta primera pantalla, aparece la cuenta, que a ustedes les va a aparecer gratuito, ¿cierto? Aquí aparece la cuenta, hay que pinchar allí donde dice iniciar sesión, ¿cierto? Eh, Omitan esto que aparece en el costado en azul, porque estos son distintos proyectos que se han estado desarrollando, pero cuando a ustedes les aparezca por primera vez, las 4 listados de proyectos les va a aparecer vacío. Entonces, a medida que vayan abriendo una cuenta, ustedes van abriendo cuentas de distintos proyectos. Aquí estaríamos abriendo un quinto proyecto, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, se abre una cuenta, después el siguiente paso va a aparecer esta pantallita, que es, a ver si me corro para acá, que es el paso número 1 del siguiente que viene, que es ponerle un título al proyecto. Por eso aquí este se llama Propuesta Sanidad 1, porque ese es el título. Ejemplo de proyecto piloto, ese es el otro título. Prueba, otro título y así es. Yo, así como tengo distintos proyectos, los puedo mantener como también los puedo borrar, ¿ya? Que no me gustó el prueba, lo borro, no pasa nada, ¿ya? Le, le pongo el nombre, examinar de dónde yo quiero dejar anidado el proyecto en una carpeta, ¿cierto? Les va a aparecer la opción inglés, ustedes ponen la español en México, o si no, todo les va a quedar en inglés. Bueno, si quieren que les quede en inglés, no hay ningún problema, ¿no? En el caso, según el dominio del lenguaje de cada uno, yo prefiero español mexicano, y ahí le pincho siguiente, y en siguiente voy a, le pongo ahí, claro, porque puse análisis de datos cualitativos, es el curso que estaba creando, le pongo una descripción, va a quedar en análisis de datos, y después me va a aparecer esta otra ventanita, que es el segundo paso, que yo le voy a dar una orden, guardar automáticamente el proyecto en caso afirmativo, deshacer si se desactiva, ¿no? Aquí yo me equivoqué, debería haber puesto sí, porque si no, no me estaría molestando cada 15 minutos. Entonces yo les recomiendo que pinchen sí, porque el proyecto se guarda automáticamente. Yo le puse no, cuando le pongo no, me dice, ¿cada cuánto tiempo usted quiere que el software se guarde automáticamente? Cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos el software va dando alertas. ¿Quiere guardarlo? Y uno tiene que estar pinchando así. Entonces pasa a ser un poco molestoso, ¿no? Entonces, pinchen sí, y si se les corta la luz, se le acaba la batería del computador o pasa cualquier cosa, el software se va a guardar automáticamente, que a veces no pasa, pero sí lo tienen que tener guardado en la carpeta previamente, ¿ya? Luego, la recuperación del proyecto es
eh, hay una creación automática que es cada 30 minutos para que vaya guardando archivos de recuperación. Es decir, si en 30 minutos uno hace acciones nuevas, el software cada 30 minutos va guardando esa información. ¿Ya? Eso es súper importante porque a mí me ha sucedido que yo he ido trabajando cada cierto tiempo y no guardo y no he tenido la opción de recuperar de manera automática. Entonces pierdo la información. Entonces aquí pongo cada 30 minutos, puedo poner ninguno, puedo poner cada 1 hora, 2 horas. Lo importante es que uno sepa los tiempos que tiene uno de trabajo para que la información que uno va guardando se guarde automáticamente. ¿Ya? Le pongo uno para que no se me duplique el trabajo y al final creo el proyecto. ¿Ya? Y ahí creo el proyecto, pincho y se crea. Y aquí les va a aparecer esta pantallita que es lo que yo les explicaba en la imagen anterior. Eh, Aquí aparece el nombre designado, Luis Claudio Cortés, UPSE, que es el nombre al cual está asignado la licencia en este caso para dar este curso. Y al final la carpeta se llama ejemplo proyecto piloto. ¿Ya? Aquí está el menú que les decía anteriormente. Todo aparece en la barrita en azul, costado izquierdo. Está lo que yo les mencionaba de los datos, ¿cierto? Que es los datos que van a importarse de manera directa o indirecta al software. Aquí aparece la organización, que es a partir de las codificaciones, ¿cierto? Que es a partir de la codificación involucra los códigos, el modo como relaciona la información y los tipos de relaciones que se establecen, ¿ya? Muchas veces uno no ocupa todo esto, ¿ya? Lo más básico y lo más elemental y fundamental, mm, lo digo con esos términos, es incorporar los archivos y codificarlos, ¿ya? Dentro de los datos aparece la clasificación de archivos, que ahí aparecen los elementos externos, que es la importación externa, que ahí ocupo el software Mendeley, ¿ya? Los casos, las notas, los conjuntos y en fin, las consultas y todo lo que aparece más adelante. En el caso de la importación, ahí aparece pintadito en amarillo, en un color cálido, en el menú archivo, inicio, importar, crear, aparece importar, ¿cierto? Y en importar existe la posibilidad al momento de pincharlo, aparecen todas estas opciones. Vuelvo atrás. Está la parte importar, ¿cierto? Pincho importar, me aparecen todas estas posibilidades de importar. Me aparece desde un proyecto, es decir, importar otro proyecto en vivo con otro nombre, en el Capture, que son fuentes externas, archivo, que es la que yo ocupo muchísimo y que también lo recomiendo, ¿no? Que ahí aparece como un mueblecito con 2 cajoneras, que en el fondo son los archivos que están dentro del computador de cada uno y de cada una, ¿ya? Ese es el que se ocupa muchísimo, al menos yo ocupo bastante, ¿no? Las encuestas, que son encuestas tabuladas o encuestas no tabuladas, sino más bien encuestas, hacer la diferencia entre archivos PDF y encuestas para que lo vayan organizando de esa manera. Entonces, los datos quedan como archivos o como encuestas, ¿ya? Las clasificaciones, que es una clasificación de otra índole, que no me voy a profundizar en aquello porque me interesa mucho que comprendan esta de la bibliografía, ¿ya? También están los correos electrónicos, libros de código, reportes, pero principalmente se ocupan archivos, encuestas y bibliografía, ¿ya? En la medida que uno vaya complejizando el uso del software, uno puede ir ocupando cada uno de estos, ¿ya? Es básico y fundamental eh, el archivo, encuesta y la bibliografía, ¿ya? Al momento de pinchar bibliografía, tengo que decir, como lo dije anteriormente, esto dice relación con la importación de fuentes externas bibliográficas, ¿ya? Y aquí, cuando uno pincha el link bibliografía, aparecen todas estas opciones, ¿ya? Yo pincho Mendeley, que es el que ocupo, y al momento de pinchar Mendeley, tengo que importar la información que tengo en Mendeley con este formato, RIS, ¿ya? El formato RIS es un formato
que yo al momento de seleccionar la bibliografía que tengo en Mendeley, me la va a permitir guardar en una carpetita en mi computador, y esa es la información que tengo que incorporar a esta bibliografía. Si vamos a Mendeley, aquí tengo Mendeley, ¿cierto? Tengo una cuenta en Mendeley, si no lo necesitan, porque a lo mejor trabajan muy bien con la organización de su fuente bibliográfica en su computador, no lo van a necesitar, pero la verdad es que es de gran ayuda al momento de citar y de llevar un orden respecto de la información que uno utiliza, ¿no? Esta es la plataforma Mendeley, uno se abre una cuenta, le da la bienvenida, qué sé yo, ahí va a aparecer con el nombre de cada uno, de cada una, y cuando ustedes se den de alta en Mendeley, creen una cuenta, la cuenta Mendeley va a quedar incorporada en el escritorio de su computador si es que quieren que quede anidada en el escritorio. Entonces, cada vez que abran Mendeley, van a su escritorio, lo abren, se despliega toda la información, conectado a Internet, se despliega toda la información que ustedes han incorporado en Mendeley, ¿ya? Es decir, ustedes están trabajando con una carpeta que está guardada en su computador, ¿cierto? Pero que opera a través de Internet, ¿ya? No así en vivo. Es una carpeta que está en su computador y no necesita ni Internet, ¿ya? Eh, Ahora, si ocupan Mendeley, van a necesitar Internet para incorporar la información de Mendeley, que opera a través de Internet, ¿ya? Entonces, aquí hay una pantalla, un pantallazo de la incorporación que, para, a modo de ejemplo, por ejemplo, aquí hay un trabajo de investigación que ya lo vamos a ver, que, que es, por ejemplo, mis publicaciones, duplicados, basura, recientes, leídos o todas las referencias. E incorporar. En el link incorporar, incorporo toda la información que yo tengo en mi computador, ¿ya? Lo incorporo a Mendeley y queda listado. Aquí yo categoricé la bibliografía a la cual hacen alusión todos estos textos. Y esta bibliografía hace alusión a un concepto, adultocentrismo. Hay otra bibliografía que hace alusión a otro concepto de arte, performance, pero esta es la información que yo necesito para este proyecto, ¿ya? Y así yo puedo tener distintas colecciones: niñeces, adultocentrismo, educación de párvulo, artes visuales, qué sé yo, ¿ya? Lo importante es que en todas las referencias aparecen todas las referencias que yo he depositado en Mendeley, en mi biblioteca, ¿ya? Pero aquí yo las puedo organizar. Al momento de seleccionar, espera un momento, al momento de seleccionar cada uno de estos, yo le doy una orden de transformarlos en RIS, RIS, que es el formato que en vivo me solicita. Y lo guardo en mi escritorio. Y ese RIS es el que yo incorporo a en vivo. Entonces va a aparecer, ya vamos a ver el ejemplo, va a aparecer el listado de la referencia bibliográfica, y una de las virtudes es que va a aparecer organizado de otra manera, pero yo lo puedo reorganizar haciendo las citaciones que corresponde en APA 7, si es que es APA 7 la que ocupo, para renombrar las referencias bibliográficas importadas en vivo bajo la normativa de APA 7, ¿ya? Porque muchas veces las referencias bibliográficas que vienen de Mendeley vienen con el nombre del archivo que uno lo tituló. No sé, con el título y el autor y nada más, no aparece nada más. Pero en Mendeley lo que hace automáticamente es referenciarlo en APA, y uno puede importar ese nombre y cambiarle el nombre a ese documento dentro de EnVivo, ¿ya? Luego, la otra operación que vamos a ver, que son operaciones básicas, es la de incorporar archivos desde las carpetas del escritorio o de las carpetas del computador, ¿ya? Y eso se hace de esa manera, ¿no? Se pincha, se mantiene el link importar, se va al sublink de archivos y se buscan las carpetas que quiero importar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo procede para que cada uno pueda hacer estas dos funciones básicas. O puede ser una, no tienen por qué ser las dos. Por el caso de que trabajen con Mendeley la pueden hacer, pero si en el caso que no,
van a tener que quedarse con la tarea de incorporar archivos y organizarlos. ¿Ya? Entonces, vamos para allá. Voy a minimizar acá. Bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta que quieran formular? Luis, yo tengo una consulta. Es que en la Sí, barra que tú mostraste aparecía Sotero también. Entonces no sé si lo tuyo es por sí. tu costumbre y funcionalidad o porque el software funciona mejor con Mendeley o si se Sí, puede tiene la utilizar a juicio tuyo otros clasificadores. sí, yo no ocupo Sotero, pero sí el que maneje ese gestor bibliográfico lo puede utilizar. Sí. Ya. Yo no podría dar una explicación de cómo funciona porque no lo manejo, pero sí. Y hay otros más que no profundicé al respecto. Sí, efectivamente. Pero que no opera con Google Academic. Con ese gestor no opera. Bien. Entonces, ahora voy a compartir un proyecto que estoy desarrollando. Déjenme ver si es el correcto. Sí, este es. Ya, este es el, el proyecto que yo estoy desarrollando que le llamé proyecto piloto, ¿cierto? Ahí aparecen nuevamente, como ustedes ya saben, archivo, inicio, importar, crear, explorar. Si vamos pinchando, por ejemplo, importar, aparece lo que yo les decía. Archivo, voy a bibliografía. Si Tavi, Mendeley, Sotero, EdNote, RefWord, ¿no? Entonces, yo voy a Mendeley, efectivamente me va a pedir buscar el archivo RIS, que ahí lo tengo. ¿Ya? El archivo RIS, si yo lo pincho, debería importar, pero ya lo tengo importado, pero lo voy a importar igual, ¿no? Y va a aparecer acá en elementos externos. Y aquí está. Y se me duplicó porque ya lo tenía importado. Los archivos importados por bibliografía en Mendeley con formato RIS aparecen en elementos externos. ¿Ya? No aparecen archivos, porque esos son archivos, lo que yo les dije directamente, el otro es indirecto. ¿Ya? Entonces yo lo voy a borrar, que es una virtud que tiene el software, que puedo borrar información, ¿no? Voy a borrar este que no tiene nombre, esto porque los tengo que renombrar aquí, y los borro. No tengo ningún problema en borrarlo, lo puedo volver a incorporar. ¿Ya? Y me he quedado con esos que ya he citado debidamente, porque ahí aparece en amarillito la forma de citación, ¿no? Que aquí vemos el de Figueroa, que aparece, bueno, aparecen ciertas cositas, faltan algunas inclinaciones de las letras, como la pide norma APA, pero sí aparece el número editorial, el número página, el año debidamente, ¿no? Y el número el nombre de la revista. Entonces, esa información yo la exporté de Mendeley, porque al momento de estar en Mendeley, me pongo en el texto, pincho en el botón derecho, exportar normapa y renombro los artículos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo tengo esta información acá, eh, yo puedo pinchar, hacer doble clic en el documento y me va a aparecer una pantalla en blanco. Y ahí se quedó pegado. Espérense un ratito, voy a volver a cerrarlo. Ahí está la pantalla en blanco. Ahí está la pantalla en blanco. Y en esa pantalla en blanco yo puedo copiar información que extraiga yo de ese texto. ¿Ya? Me quedo pegado ahí, me quedo pegado. Para acá, pegar como documento. No, ahí está. Ahí está la información. Entonces, eh, si ustedes se fijan, los libros están en blanco, ¿cierto? Están en blanco, pero yo ahí puedo copiar información extraída de los textos. Puedo consultar directamente el texto en mi computador, copio y pego dentro de esa carpetita y van a quedar referenciadas inmediatamente normadas para lo que yo voy a incorporar. ¿Ya?
ese también está en blanco, porque no he llenado ninguno, no he leído ninguno en realidad, todavía, ¿ya? Y aquí aparece un X para borrar esta pantallita y queda ahí desplegada, enterita, ¿ya? Esto es básico porque permite llevar un orden de todas las fuentes bibliográficas que uno va trabajando. Muchas veces uno cree, yo parto de esa experiencia, que yo creía que el software me iba a permitir analizar cualitativamente la información que estaba tratando. Pero resulta que al final el software me ha ayudado a elaborar papers o los mismos proyectos de investigación, con las mismas citaciones que yo he, con, con las lecturas que he hecho y que he citado debidamente en este software, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de importar externamente fuentes bibliográficas, ¿cierto? Y luego está la importación en archivo, que la voy a explicar acá, que es la que se ocupa mayoritariamente. Fíjense que, eh, vamos a poner acá datos, si me borrar datos. Si ustedes se fijan, aquí aparece la ventanita datos. Como dije anteriormente, esos son archivos que se importan desde esta ventanita, archivos, y elementos externos es la que se importa de la referencia bibliográfica, que son elementos externos. Ahí hay una diferencia. Entonces, en archivos, ustedes podrán ver que yo tengo todos estos archivos de referencia bibliográfica, ¿ya? Hay uno que es genérico que todavía no sé cómo llamarlo, pero como mi trabajo de investigación tiene que ver con las infancias, particularmente con la visibilización de las infancias en la región del Maule, particularmente en la ciudad de Talca, que es un tema de investigación que estoy desarrollando, visibilización de las infancias, de las primeras infancias en la región del Maule, he tenido que consultar múltiples informaciones que han hecho alusión en torno a esa temática, ¿no? Hay uno que es genérico, pero cada uno de los temas apunta a ese objetivo que no he expresado el objetivo del trabajo, pero eso lo he explicado el título. El título tiene un objetivo, el proyecto tiene un objetivo, y cada uno de estos archivos apunta a ese objetivo de ese proyecto de investigación, ¿no? Está derecho a infancia, periódicos, la ley de instrucción primaria, de kindergarten, proceso de maternidad, qué sé yo, un montón de temas que dice relación con aquello. Aquí yo tengo, por ejemplo, si pincho derechos de infancia, me voy a encontrar con que tengo incorporado algunas informaciones, ¿cierto? Que ya voy a explicar cómo los importo, ¿no? Quiero que vean este menú para que comprendan el modo de organizarse. Me organicé de tal manera que aquí están todos estos tres documentos dicen relación con un tema en particular, ¿no? Si yo lo pincho, me va a aparecer el documento. Ahí está. Y lo puedo leer en línea, entonces, en vivo, lo puedo trabajar en línea, ¿ya? Ahí está el documento, aquí está el otro, anotaciones de la infancia, protección de la infancia en Chile, de Roberto del Río. Lo puedo agrandar, lo puedo achicar para poder verlo. Puedo mover la ventanita para verlo con mayor integridad, si es que necesito verlo así, ¿cierto? Y puedo moverlo, ¿ya? Es súper virtuoso porque no tengo que ir a una carpeta, después a otra, abrir el PDF, no tengo que hacer eso, ¿no? Entonces lo hace el software, ¿no? Me ayuda el software en ese sentido, ¿ya? Ya les voy a explicar qué son los códigos y las referencias, pero por lo menos ahí ustedes para que vean cómo organiza esta información. Ahí hay texto, texto, texto. Aquí hay voy a aproximarme a esta de mortal infantil. No, este no, espérense, que es uno de imágenes. Ah, creo que el diario El Alfa, que es un diario de Talca. Todas estas son imágenes. Voy a editar acá. Todas estas son imágenes, ¿no? Y yo, las imágenes que he tomado del diario El Alfa, al momento de guardarlos en mi computador, es súper cauteloso, que es lo que les pido a ustedes, que sean cautelosos y cautelosas al momento de organizar la información visual si que trabajan con imágenes. Por ejemplo, esto corresponde a tal edición del número, del día, del mes y del año, ¿no? ¿Y qué aparece en el diario El Alfa? Aparece información que tiene relación con la infancia en Talca.
¿no? En el Maule. Si lo pincho, aparece la imagen. Ahí está la imagen. Lo voy a agrandar un poquito más. Correcto para acá. Esta ventanita. Y claro, en el diario La Alfa de tal año aparece esta información que dice relación respecto de la mortalidad. Aparece un número que es interesante, que es el número 36 de muertes de niños de primera infancia en el Maule, en el diario El Alfa del año 1800 y tanto. ¿Ok? Y de esa manera, si me voy, esas son solo imágenes. Si me voy al diario de la mañana, aquí también aquí están los diarios, pero aquí hay imágenes. Por ejemplo, como vuelvo a decir, si mi trabajo es en torno a la visibilización de la primera infancia, aquí ya nos estamos metiendo un poco en el trabajo mismo, ¿no? Pero si el trabajo este que les estoy diciendo dice relación con la visibilización de las primeras infancias en el Chile moderno, que era un subtítulo que no les había mencionado, el modo de visibilizar a través del registro civil, sus nombres que nacen y sus nombres que mueren, ¿no? Teniendo en cuenta que la mortalidad infantil en aquel entonces era exageradamente, exponencialmente alta, ¿no? Entonces aparecen los nombres, los puedo consultar, los puedo transcribir, puedo tomar alguna nota, ¿cierto? Y así yo he sido súper riguroso de que este es del sábado 17 de noviembre, este es del siguiente día, ¿no? Un poco, ¿no? Estoy consultando directamente el periódico y eso. Y aquí aparece el periódico íntegro por lo demás. ¿Qué otro documento hay? Voy a explicar. Vamos a subir un documento. Vamos a subir un documento para que ustedes después lo puedan hacer tranquilamente. Voy a irme a la parte importante. Voy a ir a archivos. ¿Ya? Al momento de irme a archivo, me voy a ir a la carpeta donde yo tengo la información que quiero importar. Voy a ir al año 2023, segundo semestre, si no me equivoco, y es uno que se llama En Vivo 14. En la carpeta 1 yo organicé para esta presentación, organicé tres tipos de carpetas: audio, imágenes, textos PDF. Vamos a incorporar textos PDF. Por ejemplo, aquí eh, puede ser publicación 2020 que no tiene nombre propiamente tal, ¿no? Lo vamos a incorporar en archivos. Lo importamos. Publicación. eh, Reciente le voy a poner porque reciente. Esta es la publicación, si no me equivoco, de Pablo Chávez, un experto mortal infantil. Pablo Chávez, mortalidad, mortalidad infantil del año 2020. Reciente, ¿no? Yo pongo alguna descripción que me pueda ser de mi interés, que por ejemplo sea modernización, acción estadística, que es lo que habla el paper de Pablo Chávez. Estadística, mortalidad, cifras o mortalidad Santiago, porque se centra en Santiago de Chile. Ahí está. Y lo guardo. Y lo guardo en archivos. Me quedó guardado en la carpeta, si no me equivoco, ah, del, del, perdón, de mortalidad de la mañana. Ahí aparece, diario de la mañana. No debió de haber quedado ahí porque debió haber quedado en una carpeta distinta. Entonces, como yo estoy hablando de mortalidad infantil, escojo la carpeta, la pinché en azul y me voy a mortalidad infantil. Y lo pongo, lo arrastro y lo pongo ahí. Desaparece, me voy a mortalidad infantil, aparece mortalidad de los niños en Chile del año 1825 y el texto de Pablo Chávez, que seguro que es ese, ahí está, cuando hay historia. Ahí está el texto. ¿Ven? Ahí está el texto de Pablo Chávez. Ahora, ¿que tengo que renombrarlo debidamente? Claro que lo tengo que renombrar porque no es la manera de nombrarlo según la citación APA, pero aparece ese texto ahí. Ya. Me voy a ir aquí a archivos
en otro tipo de importación que es como si estuviera importando algo primeramente. Nuevamente hago el mismo proceso, archivo, me voy a otro texto, quedó la ventanita de textos PDF abierta, y me voy a este texto ser niño, niña en Chile. Lo importo, ya, ser niño, niña en Chile hoy. Esto también es de Chávez, pero de Chávez y otros. Et al. Aceptar. Entonces, esa carpeta, fíjense bien, el anterior me quedó anidado en el diario de la mañana, ¿ya? Y al quedar en el diario de la mañana, yo lo arrastré a un tema en particular, que era el de mortalidad infantil, y quedó allí. Entonces estaría bien archivado. Este no tiene archivo, no tiene nombre. Entonces aquí yo le voy a dar un nuevo nombre. Me voy a ir acá, voy a crear una nueva carpeta y le voy a colocar una carpeta ser niño, niños y niñas le voy a poner. El nombre es genérico. Niños, niños y niñas. Y aquí le voy a poner textos. Textos PDF. Lo dejo allí y va a aparecer. Aquí está, niños y niñas en textos PDF. Entonces, lo tengo allí y lo voy a arrastrar a niños y niñas en textos PDF. Desaparece de la carpeta archivo y aparece en niños y niñas. Y ahí está. ¿Ok? Eso es algo que necesito que hagan cuando se den de alta en el software, que vayan creando distintos tipos de carpetas aquí. Por ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar audios. Audios. Y estos son entrevistas. Ahí ven, cada 15 minutos me pregunta y es bastante molestoso, no lo he cambiado, así que te digo que sí. Entrevistas. Entrevistas. Y me va a aparecer la carpetita entrevista, audios. Bien, ¿cierto? Y me voy a importar un documento de audio. Voy a buscar el audio, audios, audio prueba. Vamos a poner hasta acá este audio prueba. Importar y va a quedar aquí. Audio prueba, no le voy a poner nada, ¿cierto? Y ahí quedó, ¿ya? Eh, Nuevamente, otra carpeta que pueden crear ustedes, si en el caso que trabajen con imágenes, imágenes, imágenes. Va. Importar archivos, me voy a imágenes, acá tengo una carpeta con imágenes, y ahí tengo una imagen. Por ejemplo, aquí niño. Esto es muy importante porque este es un recorte de prensa del diario de la mañana. Niño, trabajo laboral, trabajo, infancia, infancia. Y ahí si yo lo consulto, no, no me quedó en niño, me quedó en datos. Y lo transporto a imágenes. Ahí está, en imágenes. Entonces creamos la carpeta audio, que aparece el audio. Creamos la carpeta imágenes, que aparece la imagen, ¿cierto? Habíamos subido un documento en el diario de la mañana que quedó mal archivado y lo trasladé a mortalidad infantil, que es el de Pablo Chávez. Entonces puedo crear una carpeta, otro ejemplo, para que ustedes se organicen. Puedo crear la carpeta, voy a crear una carpeta aquí que es archivo, ¿qué más tenía? Eh, Déjenme ver una cosita, a ver qué más tenía. Tenía imágenes, no, imágenes, textos PDF. Bueno, un texto PDF que es lo más básico que ya lo había hecho. Voy a poner aquí textos PDF, ¿cierto? Aceptar, quedó acá abajito, textos PDF, importar, me voy a textos PDF y puedo subir este de estudio de las niñas de los hermanos Amunátegui que dice relación de la educación de las niñas. Esto viene de memoriachilena.cl.
pesa 4 megas. Este proyecto ya está pesando 2 gigas 50 y opera súper rápido, ¿ya? 2 gigas 50. Todo esto que está acá, 2 gigas 50. Y voy a seguir incorporando información, ¿ya? Entonces me voy a textos PDF y ahí está el plan de estudio de aquel entonces. Ahí está. No, ya se alusiona directamente del tema de mi investigación. Es preciso que una niña desde un principio debe estar consciente de Dios y los aspectos y tal y cual, que es el proceso que tiene que ver con niños y niñas, claro, no de primera infancia, pero sí dentro de un grupo etario que es posterior a la primera infancia, ¿no? Por eso está ahí presente. Esa situación de archivos, espero que haya quedado claro, porque una vez que esté archivada la información según los intereses de cada uno, tiene que haber carpetillas organizadas. Entonces, para la próxima sesión, vamos a necesitar que ustedes tengan 3, 2, las carpetas que necesiten incorporar. Si los importan desde externo, lo exportan a través de Mendeley, ¿cierto? Pero lo importante es que tengan esto organizadito para la próxima sesión. Porque en la próxima sesión nosotros vamos a codificar. Es decir, vamos a tratar la información, ¿ya? A ver aquí. Códigos. Vamos a hacer esto, ¿ya? ¿Esto cómo se hace? Fíjense que me voy a adelantar un poco, ya la sesión estaría terminada, pero aquí empieza lo más entretenido. Aquí empieza el rol del investigador. Aquí empieza a ser leída cada una de las fuentes o documentos bibliográficos que han sido archivados. Y una vez que están archivados, yo los comienzo a leer, a lo mejor los tengo previamente leído, qué sé yo, tengo alguna nota, y voy seleccionando y voy categorizando. Por ejemplo, aquí yo hice una codificación que la crianza de los párvulos tiene que estar a cargo de las madres en el Chile moderno, en los comienzos de la modernización de la educación y de la educación primaria y particularmente de erradicar la mortalidad infantil. Para erradicar la mortalidad infantil, la crianza tiene que estar a cargo de las madres. ¿Ya? Es una cuestión imperiosa en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo leí varios textos de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, estoy tratando la información de un puro texto. Fíjense. El, si me quedo con la codificación crianza a cargo de las madres, yo les puedo mencionar, que me parece que este icono acá, el archivo consultado es 1. Y aquí este es un texto del doctor Herrera de 1800, no sé, 1880, si no me equivoco, 1890, que habla de las sugerencias que le hacen las madres de criar a sus hijos. Y en torno a ese mismo texto, que es 1, yo he extraído 4 citas, ¿ya? Es decir, el de infancia, el que se llama infancia, si yo lo despliego, aparece un signo más, aparecen 2 archivos distintos. Uno que es el servicio de matrona y otro que es el de mortalidad infantil. Aparecen 2 archivos distintos. Ajá. Y la referencia es una sola, ¿ya? Vuelvo a repetir. En el caso de la crianza a cargo de las madres, un archivo es uno solo, ¿ya? Si yo lo pincho, ahí se va a desplegar. Aquí está. El archivo es este que está en azulito. Se llama el Maternidad y Lactancia, Familia y Alimentación en Chile, a cargo de Herrera Talca. Ah, bueno, del 1904, me fue mucho antes. Entonces, el texto es este. Esta es la referencia, es una referencia. Y ahí está. Queda pintadito. Queda pintadito. ¿Ya? Eso fue lo que yo seleccioné del texto que me interesa. ¿Ya? Quito y aparece 1, 2, 3, 4 citas de ese texto, ¿no? ¿Qué es lo complicado de trabajar con estos textos de memoria chilena.cl? Lo complicado es que están digitalizados en PDF porque son imágenes fotográficas y el seleccionado es un poco torpe, por decirlo de esa manera. No puedo explicar otra torpe porque omite ciertas palabras, pero no importa porque yo puedo consultar el texto y puedo hacer la transcripción, porque lo tengo allí, ¿no? Y puedo tomar alguna nota, qué sé yo.
Entonces, aquí aparecen todas las referencias. Esa, esa. Si yo me quedo con la crianza de las madres, y aquí tiene una explicación, yo me voy a ir a un archivo que a lo mejor se llama, a ver, tiene que haber alguna imagen, obstetricia y puericultura, matrona, ya, voy a consultar este del reglamento de puericultura 1904, ¿ya? Ahí está el texto, Biblioteca Nacional, bla, 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 qué sé yo, a ver, vamos rapidito, ya, voy a proporcionar, es que a las alumnas, plan de estudio de las clases, trabajos prácticos, es que no dice mucha relación con la crianza de la madre. Ah, bueno, este que dice de matrona, ¿no? El título de matrona, el decano, bla, 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 dice algo súper importante sobre la obtención del título de matrona en la maternidad, dirección de la maternidad que hayan hecho su práctica, ¿ya? Yo selecciono eso, pincho botón derecho, selección de codificación, que es un tipo de codificación, y me voy a crianza a cargo de las madres, ¿ya? Pincho, lo pongo allí. Veamos qué pasó. Me voy a la codificación. Código, vamos, ¿qué pasó con la crianza? ¿Qué aparece ahora? No aparece un archivo. Aparece que fueron dos archivos consultados. Está el Herrera del año 1904, está este de 1934, y ahora no aparecen 4 referencias, aparecen 5. Entonces yo las pincho. A ver, ahí, ahí se va a desplegar. Fíjense cómo va a aparecer la información. Aparece el de Herrera de 1904 y más abajito tiene que aparecer el de 1934, que es lo que yo escogí. ¿Ya? Yo esto lo voy a borrar después porque realmente no tiene relación con crianza y maternidad, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces ya tengo en una categoría, a partir de las lecturas que yo he hecho, es decir, el software no lee, el que lee es uno. A partir de las lecturas que yo he hecho, hay un fuerte énfasis en que la madre tiene que estar a cargo de la crianza del párvulo, ¿ya? Para evitar la mortalidad infantil. Es un documento a nivel nacional y que en Talca, como el objetivo de la investigación, el título de la investigación es la infancia en Talca o en el Maule, efectivamente hay documentos a nivel nacional que están rondando por aquel entonces. Los niños y niñas en Talca se mueren, 10, 20 niños mueren diariamente. Entonces ya hay ciertas advertencias de parte del gobierno central respecto del modo cómo se tienen que criar, cómo se les debe amamantar, qué sé yo. En fin, ahí estamos hablando ya más bien del proyecto de investigación, que es un proyecto, ¿no? Después podemos ver el de audio, ¿ya? Pero eso es súper importante. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. El modo como uno archiva la información, ordenadita, ¿cierto? Taca, con distintos conceptos, y el modo como esa organización después me permite codificar, ¿ya? Esa codificación es la que aparece acá, ¿ya? Eso les tenía que contar. Bueno, vamos a quedar hasta aquí hoy día. Te vemos entonces en la siguiente sesión. Las gracias en nombre del IDC, a ti como relator y a todo el público asistente. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia.